Hola, soy Vivi Y yo, Merced. y esto es Maizoreando. Maizoreando, Aquí hablaremos sobre la práctica de Ashtanga Yoga tradicional. desde nuestra propia experiencia. ¿Nos ¿Nos acompaña? acompañas? Bienvenidos a nuestro podcast. Queríamos aprovechar este primer episodio, esta primera grabación, para hablarles un poquito de nosotras, de cuál ha sido nuestra experiencia con esta práctica, cómo llegamos a esta práctica y por qué hemos decidido hacer este podcast. Entonces, bueno, vamos a empezar con Merce. Merce, cuéntanos un poco cómo llegaste a la Ashtanga Yoga. Sí, hola Vivi y hola a todos. Bueno, pues yo empecé a practicar en 2015, hace ya pues como 7 años, ¿no? Más o menos. Y empecé un poco porque tuve un verano medio tonto, que no me podía ir de vacaciones a ningún lado, pero tenía el tiempo libre y ya llevaba tonteando un poco con el yoga en YouTube y eso. Y entonces, porque una amiga, empecé por Instagram, en unos retos de Instagram que le vi a una amiga y me animé y tal. Pero, espera, perdón, un inciso. Había ido a una clase con Griselda, nuestra profe, de solidaria, por algo que hubo un terremoto, no sé, no me acuerdo muy bien, y me encantó ese sistema, como que me gustó esa clase en concreto. Y luego, entonces, cuando me vi en agosto sin nada que hacer, me animé a ir a buscar Ashtanga Yoga, pero justo Griselda cerraba en agosto. Total, que acabé yendo a una sala en Santa Cruz con Anal Start y allí fue donde empecé. Ella fue la que me introdujo, muy agradecida, porque fue un intensivo de 3 semanas, entonces pude como, digamos, creo que empecé de la forma ideal, ¿no? Porque empecé con mucha constancia de entrada, como con la obligación, y pude como ir sintiendo los beneficios de la práctica, ¿no? De eso desde el principio. O sea, yo, bueno, aparte de agujetas por todos lados, sentía como que me daba energía, como que algo había ahí, ¿no? Yo sentí desde el primer momento que algo había ahí que me iba a gustar y que me iba a aportar algo bueno en mi vida, ¿no? Y entonces cuando acabó el intensivo, por supuesto me quedé practicando y a partir de ahí pues ha sido pues una parte importante en mi vida, cada vez priorizando lo más dentro de lo que se podía. Y bueno, y luego ya con el paso del tiempo, pues por las circunstancias vitales, acabé cambiándome de la sala de Santa Cruz a la sala de la Laguna con Griselda, que es nuestra profesora en común, que la adoramos. Y bueno, y desde ahí llevo desde 2019. Creo que el resto hasta la actualidad lo podemos ir contando en los siguientes podcasts. Así que nada, cuéntanos tú, Vivi, ¿cómo fue que empezaste tú a practicar Ashtanga Yoga? Bueno, yo empecé en 2013, el 1 de abril, que es como mi yoga aniversario. Ah, el mío es en agosto. Empecé con Griselda, por varias vías me llegó el teléfono de Griselda, por 3 vías. Y las veces anteriores lo había visto, pero nunca hice ningún acto de empezar. Cuando me vino por tercera vez fue como, wow, aquí esto me estaba buscando, ¿no? Total. Y entonces, en aquel entonces yo pues tenía bastante dolor de espalda, no podía estar de pie más de 5 minutos, tenía un sobrepeso bastante excesivo y buscaba pues reconciliarme con mi cuerpo. Y yo fui a practicar con Griselda sin saber, o sea, era Ashtanga Yoga, pero yo no tenía ninguna experiencia en yoga, yo no sabía que habían diferentes tipos de yoga, que la Ashtanga era de tal forma, yo iba a practicar yoga. Y empecé, en aquel entonces había un bono de prueba para principiantes de 4 clases para usar en 2 semanas. Entonces yo empecé un martes y empecé a ir martes y jueves. Y a la tercera clase ya llegué a tocarme los pies en el saludo al sol, ¿no? Y era como, wow, como se veía enseguida como en 3 clases noté un cambio increíble. Dije, esto, no sé, me llegó como la señal, esto es, cuando estaba como flipando. Sí, 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 sí. eh, y seguí ahí con Griselda. Eh, un año y medio hasta que me fui a vivir a Australia, pero en ese año y medio yo construí todas las bases de la práctica con Griselda. Empecé 2 veces por semana, luego 3, luego me pasé las mañanas todos los días y empecé a priorizar mi práctica. Era lo más importante para mí, era mi práctica, y aprendí
desde la experiencia, mi propia experiencia, que si yo priorizo la práctica, las cosas en mi vida van bien. Porque para mí priorizar la práctica es priorizarme a mí, porque la práctica me hace bien. Entonces, si yo me levanto a las 6 de la mañana, en aquel entonces, ahora me levanto a las 4:30, si yo me levanto temprano para hacer esto, lo hago para mí, no para nadie más. Y muchas veces a mí me vienen y me dicen, pero es que yo no podría levantarme tan temprano, ¿no? Pero si te levantarías tan temprano para ir a trabajar, ¿no? Exacto. Pues yo me levanto tan temprano para trabajarme a mí, ¿no? Y realmente eso fue lo que me enganchó a la práctica, el priorizarme a mí, mi bienestar lo primero, que de alguna forma lo había abandonado, ¿no? Por diversas circunstancias de la vida. Sí, yo creo que esa forma es bastante común, ¿no? O sea, como que de repente te das cuenta de que cuando vas a yoga tienes ese espacio solo para ti y como que yo creo que muchas personas se pueden sentir identificadas con eso, ¿no? Yo también pienso lo mismo y es increíble cómo se va colando poquito a poco la práctica hasta que eso es una parte como imprescindible y que te cambia el día, ¿no? Y te aporta muchísimo para enfrentar el día a día, ¿no? Sí, te cambia la vida. Te cambia la vida, total, una maravilla. Sí, Bueno. sí. Sí, para añadir un poco lo que más me enganchó de esta práctica, fue que, lo comentábamos hoy Mercy y yo, el hecho de que yo tenía un cuerpo que me limitaba. Me limitaba a hacer muchas cosas y yo quería un cuerpo que me permitiera hacer mi vida como yo quisiera hacerla, no que yo tuviera que adaptar mi vida a lo que mi cuerpo me permitiera hacer. Y la práctica me mostró eso desde el primer momento, desde la tercera clase, me mostró cómo mi cuerpo podía hacer cosas que yo no creía capaces. Eso me lo enseñó la práctica y también Griselda, que es una maestra que ve más allá de los cuerpos, por lo que estoy muy agradecida, porque el primer maestro, o quizás el segundo, pero si tienes un maestro que es capaz de demostrarte que los límites que tú tienes en tu mente, porque son mentales, no existen, se te abre el mundo. O sea, no, esta práctica te puede abrir el mundo, esta y quizá otra también, pero yo hablo desde la que yo conozco, ¿no? Que es la práctica de Ashtanga. Y yo sentí que a mí la práctica me quitó el miedo de vivir. Yo me fui a vivir, qué fuerte. Yo me fui a vivir a Australia, ¿no? Al otro lado del mundo, sola. Y yo decía, ¿sabes? Yo soy capaz de hacer cosas increíbles con mi cuerpo, mi mente también. Como que te empoderaste, ¿no? Me empoderó totalmente. Y es brutal eso, ¿no? Sí, yo también me sentía cuando empecé a practicar como baja de forma, que es que iba a hacer la compra y me costaba cargar la compra, no sé, como que me notaba como sin energía, como un poco como, no sé, como apagada, ¿sabes? Entonces a mí la práctica me dio esa energía, ¿no? Que siempre la había tenido, pero por circunstancias, pues al final la juventud, yo qué sé, los excesos, no sé muy bien qué, pero al final acabé como un poco en un círculo que no me sentía a gusto, ¿no? Pues Vivi, yo creo que la gente se preguntará cómo hemos llegado aquí a compartir nuestra experiencia en un podcast. Cuéntanos un poquito, ¿cómo surgió esta idea? Bueno, por mi parte, yo hacía rato, el año pasado, no, este año, ¿no? Es claro, estamos en 2022. Sí. Este año yo estuve en Mysore en enero y febrero. Y cuando volví, como que sentía que me faltaba esa parte de poder compartir con alguien la práctica, ¿no? Porque al final practicamos Ashtanga, venimos por las mañanas, vamos a practicar, o por las tardes, vamos a practicar y nos vamos a casa a trabajar, hacemos nuestra vida, pero como que esa parte de compartir, que por ejemplo cuando vas a Mysore, que estás durante una temporada, 1 mes, 2 meses con gente, con la misma gente, sales, vas a comer, vas a desayunar y y compartes mucho de la práctica. Cuando vuelves a tu día a día no ocurre tanto. Y yo iba en el coche y iba pensando, qué guay sería hacer un podcast compartiendo un poco la experiencia de la Ashtanga Yoga. Y se me ocurrió Merce, porque Merce, bueno, ella es bastante sociable en las redes sociales, a él le gusta mucho hablar de su práctica y cuando las veces que nos hemos juntado para hablar, se nos pueden pegar las tantas hablando horas y horas y nos quedamos con ganas de seguir hablando, ¿no? Y bueno, mi cumpleaños yo hice una reunión en casa de mi madre y casi todos éramos ashtangis. Total. Y ahí se lo propuse a Merce.
Y bueno, y me parece que le pareció una buena idea, ¿no? Te dije que sí, sin dudar. Vamos, o sea, me lo dije y le dije sí, tal cual. Porque realmente yo siempre, siempre me ha gustado el formato del podcast. Y lo que pasa que yo, eso, bueno, pues como ella dijo, soy, los que me conocen lo saben, que soy he sido muy activa en Instagram y tengo un blog que se llama Blogastangui. Y entonces allí comparto y tal, pero como todo sola yo, ¿no? Y me encanta compartir las cosas, pero en el sentido de que como con el propósito siempre de inspirar a la gente o me gusta compartir mi experiencia como de una forma, intentar lo más auténtica posible o más natural posible, como en plan con lo bueno y con lo malo. Entonces en Instagram pues sí comparto muchas veces cosas que no me salen, tal, pensamientos, reflexiones, no sé qué. Pero claro, ponerme a hacer un podcast yo sola me daba pereza, la verdad, y entonces cuando Vivi me lo dijo fue como, sí, me animo, me animo. Lo que pasa es que después hemos estado un tiempo, sí, o sea, con la idea, pero no la hemos materializado hasta hoy. Sí, bueno, mi cumpleaños fue en mayo y claro, entre que Merce se fue a Mysore y ir, sobre todo el primer viaje a Mysore es un viaje, bueno, una gran aventura y hay muchas cosas que preparar, aunque parezca que, Sí. bueno, después ya se hace más fácil, pero sobre todo también en medio después de una pandemia, que también Sí. hay que tener muchas otras cosas en cuenta. No está tan fácil y pensábamos que era mejor esperar a la vuelta de Merce de Mysore. Y claro, resulta que ahora me voy a Mysore yo. Exacto. Bueno, cuando se publicará este episodio estaré empezando a practicar con Charat en noviembre y dijimos que no, ya está de esperar y mira, lo hacemos y como salga, ¿no? Exacto, sí. Y si salga. hace falta grabar, y grabaremos cuando yo esté en Mysore, se puede grabar a distancia, no pasa nada, que bueno, también está bueno. Y dijimos ya, ¿no? Exacto, sí, sí. Sí, porque al final estas cosas como las vayas dejando se pueden eternizar, que ya me ha pasado a mí como con otros proyectos y otras cosas que he hablado con gente y es como se quedan en el aire porque al final, no, esto es como la práctica, priorizarla y como todo. Y después ya pues iremos mejorando y ya está, pero ya rodando todo se va viendo, ¿no? Por dónde ir, por dónde no ir y ya está. Así que súper contentas de empezar y bueno, y ahora les vamos a contar un poco pues por qué creemos que podemos aportar algo, ¿no? Porque también, hombre, nosotras simplemente somos unas practicantes de Ashtanga Yoga, tampoco somos, ¿no? Ninguna, bueno, que Vivi es autorizada, para que lo sepan, pero vamos, yo simplemente humildemente desde mi experiencia intentaría aportar siempre y como que les sirva a la gente y también como si fuéramos pues amigos, ¿no? Que hablamos, como en plan trasladar de alguna forma nuestras conversaciones en privado pues a ser públicas, ¿no? Un poco es esa la idea, ¿no? Sí. Yo siempre, hubo una época en la que yo compartía mucho por Instagram cosas de mi práctica que ya no hago tanto. Bueno, ya no lo hago casi nunca. Pero yo siempre, mi intención siempre fue inspirar a otras personas a practicar Ashtanga Yoga o cualquier otra cosa que les haga sentirse mejor. Yo muestro Ashtanga Yoga porque es lo que practico yo y lo que me cambió la vida a mí. Sobre todo porque hay una percepción de que la práctica de Ashtanga es para personas que sean pues muy flexibles o muy fuertes o muy delgadas y yo soy todo lo contrario a eso. Bueno, flexible soy, pero también lo he ganado con la práctica. Pero como les decía, yo empecé practicando Ashtanga Yoga con bastante sobrepeso. Sigo teniendo sobrepeso, pero mi cuerpo es bastante sano. Y muchas veces nuestro cuerpo nos limita en hacer cosas que queremos hacer, ¿no? Y a mí me encanta ver cómo una persona que entra en la sala con un cuerpo de una forma y ve cómo va cambiando y se le va cambiando esa perspectiva. Pasada, sí. Y entonces yo lo que quiero es inspirar a las personas, a todo el mundo, esta práctica es para todo el mundo a practicar. No hay limitaciones. Sí, que no se limiten de antemano, exacto, ¿no? Porque yo nunca pensé hacer posturas que estoy... O sea, yo nunca pensé que 10 años practicando Ashtanga Yoga, o sea, 10 años haciendo una misma práctica, en la vida se me hubiera pasado por la mente y no voy a parar. Claro, y además es la típica cosa que siempre se dice en plan, ¿no? Que te dice la gente en plan, es que yo no me meto en yoga porque es que yo no soy flexible. Y es como, pero... Más lo necesitas. Pero es que, exacto, pero es que precisamente nos metemos un poco por eso, ¿no? Porque queremos mejorar la flexibilidad de la fuerza y por muchas otras cosas, ¿no? Pero
que al final no haces las cosas sabiéndolas antes, sino las haces para aprenderlas, ¿no? Entonces, claro, es como, no, es que yo eso no lo voy a poder hacer en la vida. Hombre, si no lo intentas y no te das la oportunidad, no lo vas a saber. Y es cierto que esta práctica, otra cosa no, pero yo creo que derribar mitos, ¿sabes? O propias limitaciones, ¿no? Es como, es muy transformadora. Total, te transforma, total, y sobre todo la forma de verte a ti mismo, ¿sabes? Total. Para mí fue una historia de amor conmigo misma. La Ashtanga Yoga me ha hecho volver a quererme. Yo no me quería cuando empecé. Claro, porque al final es una práctica de autoconocimiento, ¿no? Y entonces, claro, tú te conoces, pero te conoces también partiendo como de unas, como diríamos, ¿no? Pues esas como creencias que vamos adquiriendo con la vida, ¿no? Entonces es como, te vas haciendo como una idea de ti mismo, ¿no? Te vas construyendo como una imagen de ti mismo, que al final cuánto es verdad y cuánto no, pues al final es construido. Entonces empiezas a practicar y como que de alguna manera la práctica va teniendo ese efecto de purificar mucho, ¿no? Tanto el cuerpo como la mente. Total. Y al final se va como limpiando todo eso y es una pasada, ¿no? Como te redescubres con la práctica. Con las cosas buenas y las cosas malas, porque a veces también salen, ¿no? A mí me pasan a veces malas o relativamente, ¿no? Pero como que descubres que tienes miedo, por ejemplo, a hacer ciertas cosas. Luz. Exacto, como que en esa oscuridad luego tú ya le pones le aportas la luz o la propia práctica te va indicando mucho el camino, ¿no? Sí, en la parte emocional la práctica te muestra dónde estás cojeando. Dónde estás cojeando y luego para que tú puedas trabajarlo, ¿no? Es como impaciencia, esa es una de las primeras cosas que te salen en la práctica, o por lo menos a mí impaciencia me salía un montón, porque imagínate, las marichasanas para mí fueron imposibles, entre comillas, ¿no? Yo no las creía posibles. Marichasana D, estuve años en Marichasana D y épocas en las que la paciencia era cero, ¿no? Dolores y cosas, ¿no? Era como, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué me levanto? ¿Por qué? Y lo seguía, pero aún así lo seguía haciendo, ¿no? Y entonces me comparaba con gente que acababa de empezar, yo llevaba 3 años y ya estaban en mitad de primera serie o hacían marichasanas a la primera, compararnos, esas otras. Es que es otra vez volver al amor propio, oye, que yo no sea capaz de hacer una postura no significa que yo no sea valiosa, ¿no? Claro. Eso se activa muchísimo, ¿sabes? Sobre todo cuando vas a Mysore, ¿no? Pues eso, gente muy avanzada en la práctica física. Luego que sea la práctica emocional o espiritual, no tiene nada que ver la física con, ¿no? Al final son prácticas. Sí, es como que la Ashtanga está muy relacionado con lo físico. Eso, bueno, cualquier persona que practique lo sabe, ¿no? Como que se asocia mucho a lo físico. Pero precisamente también es una de las cosas que yo creo que puede quedar clara, espero, cuando llevemos varios episodios, porque no, como que esto no se trata de lo físico, ¿no? O sea, trabajamos con lo físico, como hablábamos hoy en una conferencia que tuvimos, pero es como que la práctica de Ashtanga Yoga va más allá de lo físico, ¿no? Trabaja mucho la mente, el sistema nervioso, bueno, todo. Pero como que es un mito, ¿no? Que hay también sobrevolando el Ashtanga. Que es una práctica muy física, muy exigente, muy tal. Sí, lo es, pero eso no quiere decir que la gente que tiene limitaciones físicas no la pueda hacer. Entonces, como que no tiene que ver que trabajemos con el cuerpo o con lo físico con que sea una limitación. Yo creo que al revés, ¿no? Precisamente ayuda a mejorar mucho esas limitaciones, precisamente. Entonces, como que todo también es el enfoque que uno le ponga, ¿no? Y después todos los problemas que vienen derivados, creo que vienen de malos enfoques, ¿no? Las lesiones y tal, vienen como precisamente de ese enfoque físico. Si vamos más allá, creo que aprendes mucho, esta práctica te enseña mucho también a respetarte y a entender tus limitaciones. Lo que pasa es que hay que saber enfocarla y para eso es súper bueno un buen maestro, ¿no? Claro, para eso es ver por qué practicas, ¿no? Efectivamente. ¿Por qué practicas? Esa es la pregunta. Claro, yo practico porque me hace sentir bien. Claro. Porque los días que no practico no estoy tan bien. Exacto. Y entonces, sí, porque para mí es eso, priorizarme a mí, ¿no? Como decía antes, lo primero yo. Empiezo mi día priorizándome a mí.
y nunca salgo peor de lo que entré a una práctica. Claro. Siempre salgo con mejor y feliz de haberla hecho. Y lo que hablábamos antes, ¿te acuerdas? De que es interesante, es como uno a veces va con una idea de que la práctica va a ser mala o buena, y luego la práctica te sorprende, para bien o para mal también. Sí. Es decir, o sea, como que al final lo importante es ponerte la esterilla y que pase lo que tenga que pasar. Exacto. Pero como que esas ideas preconcebidas muchas veces te hacen quedarte en casa o no practicar o eso, y desde mi punto de vista eso es un error, porque es que la práctica siempre te va a ayudar, siempre. Y lo vamos aprendiendo con el tiempo, ¿no? Claro, con la práctica claro, propia, somos un poco ¿no? pesados, ¿no? A lo Sí, mejor los que estamos aquí como muy metidos somos como pesados, practica, pero es que yo creo que es porque en nuestra propia experiencia vemos Sí. que es algo bueno, no Sí. es por ser rígido ni pesado, Sí. ¿sabes? Ni cabezota, ni tal, ni que esto es lo mejor, no, no es por eso, es porque en nuestra experiencia es positivo, ¿no? Sí, Yo creo. sí. Y Sí, y bueno, y es por eso que por nuestra experiencia creemos que podemos aportar mucho a otras personas A la que comunidad. quizás, sí, exacto, a la comunidad que pase por lo mismo que pasamos nosotras, ¿no? Y por eso también agradecemos mucho que nos den un feedback, que nos cuenten de qué nos gustaría, de qué os gustaría que habláramos, o si por ejemplo hay algo de lo que hemos dicho que no están de acuerdo. No es que Exacto. queramos entrar en discusiones, ¿no? Sino simplemente ver diferentes puntos de vista. Nosotros estamos dando el nuestro. Claro, como dejar abierto a que las personas nos comenten lo que quieran, bueno, malo, dudas o lo que sea, ¿no? Y nosotras intentaremos responder siempre, tanto por las plataformas estas de podcast como por Instagram, que va a ser Maizoreando, tal cual. Porque Maizoreando, ¿por qué lo llamamos Maizoreando? Maizoreando, bueno, lo llamamos Maizoreando porque Mer se volvió de Mysore. Tal cual. Y nosotras, bueno, mi madre tiene una perra y yo tengo otra, y están juntas en casa de mi madre, y los padres de Merce tienen dos perras, y a veces las sacamos a pasear juntas, se lo pasan pipa, y nosotras nos pasamos hablando de yoga. Y cuando ella volvió de Mysore, pues nos fuimos a pasear y estuvimos, no sé, 3 horas paseando, y los perros por ahí, nosotras hablando de Mysore. O sea, que fue como maizoreando, ¿no? Total. Y ahí... Sí. No Y además también hablamos de que en Ashtanga está el estilo de dar clase Mysore. Ay, perdón. Que es por el nombre de la ciudad, bueno, que me imagino que mucha gente ya lo sabe, pero bueno, que se llama Mysore por el nombre de la ciudad Mysore, que es donde se empezó el Ashtanga Yoga. Y el estilo de dar clases, que no sean clases guiadas, sino clases, digamos, más personalizadas. Y cada uno está haciendo su práctica y el profesor va como ajustando o ayudando, ¿no? Sí. A no ser que sean principiantes de 0-0, que a esas personas sí se les ayuda y se les guía, ¿no? La clase Mysore, el estilo Mysore, lo que viene a hacer es muchos que quizás nunca hayan hecho estilo Mysore y ven que los horarios de una clase de Ashtanga de repente son de 6:30 de la mañana a 9:30. Es como, ¿qué? ¿3 horas de clase? Sí. No. Significa que en ese horario, previo acuerdo con el maestro, ¿no? Tú puedes entrar a practicar a cualquier hora que te venga bien, siempre y cuando termine tu práctica antes de las 9:30. Por ejemplo, yo practico muy temprano, en el primer turno, para terminar a las 8, porque luego me tengo que ir a trabajar. Y Merce, por ejemplo, viene a veces más temprano, a veces más tarde, porque le viene mejor. Pero ella sabe que ella puede venir a la sala en cualquier horario, siempre y cuando termine a las 9:30, ¿no? Bueno, yo también puedo ir más tarde si quiero. Sí. Entonces, cuando entras a una clase de estilo Mysore, pues verás que hay gente que está empezando con los saludos al sol, mientras otros están haciendo el cierre. Y si nunca has entrado a una clase de Mysore, ¿y ahora yo qué hago, no? Si nunca has practicado Ashtanga, obviamente el maestro te va a introducir con la base, que son los saludos al sol y algunas posturas de pie al principio, el día siguiente un poquito más. Exacto. Pero ese es el estilo Mysore. Pero que luego al final el objetivo es que tú incorpores la secuencia, ¿no? La memorices y puedas hacer tu práctica solo. Una meditación en movimiento. Una meditación en movimiento. Practicando solo, en una sala con mucha gente. Cada uno enfocado en lo suyo, ¿no? En su propio drishti.
Sí, exacto. Pero bueno, esta vez podemos hablar de las cosas que suceden en una clase de Mysore en un episodio completo. Pues sí, total. Sí, sí, Pero sí. para que quienes no hayan estado nunca en una clase estilo Mysore, Claro. no tengan claro lo que es, pues ahora ya queda un Claro, y así poquito se claro. entiende también el nombre, ¿no? Porque del Sí, podcast, porque quizás como no decimos yoga ni nada, es como maizoreando. ¿Por qué? sí. Pues es porque vamos a Mysore a practicar cuando podemos con con el maestro de maestros, ¿no? Ujú, Con Sharatji. Y nosotras somos como de esa tradición ujú. y entonces queremos como transmitir también desde la tradición, ¿verdad? Sí, Como respetar el sí, linaje. exacto. Sí, Mm, cuando una sala de Ashtanga Yoga ofrece clases Mysore, es una señal de que intenta seguir la tradición. No significa que todas las salas de Mysore sean tradicionales, pero hay clases de Ashtanga, hay gente que enseña Ashtanga y solo hace clases guiadas. Eso no es Ashtanga tradicional, eso es la clase guiada de Ashtanga. exacto. ¿No? No es el método tradicional. En las clases Mysore sí, normalmente como enseña Sharat en India son 4 o 5 días de Mysore, Mm, de ese estilo de clase, y 1 o 2 guiadas, son 6 días a la semana los que se practican. ujú. Eh, entonces ahí se ve, Exacto. sí, una Ahí por eso clase... ahí es como el formato, digamos, ¿no? Que la Astanga Yoga tradicional tiene Ujú, y es lo que los maestros que vamos a o que van a practicar con la fuente ujú. luego transmiten o traen a los países que no son India, ¿no? O que no son Mysore, pues se trae esa tradición y en las salas puedes ir y es una maravilla, ¿no? Por lo menos a mí es una de las cosas Sí, que más me gusta de la Astanga, que tú puedes ir a cualquier parte del sí, mundo y te vas a encontrar el mismo formato y vas a hacer exacto. la misma práctica con los mismos códigos, es que eso es Exacto, sí. maravilloso. Sí. Em, sí, yo, pues, como dije antes, viví en Australia durante una temporada y practiqué. Cuando fui para allá, lo primero que hice fue buscarme una sala de Ashtanga. Yo me Claro, busqué un lugar donde vivir cerca de una sala de Ashtanga porque sabía que iba a poder mantener mi práctica en el otro lado del mundo. Y una eso es pasada. increíble porque además conoces gente de todo el mundo con la misma mentalidad o Forma forma, de o muy vida, parecida forma de mm, vida, priorizando la práctica, y mm, eso une a las personas mucho. muchísimo. Y por eso decidimos poner Maizoreando, porque no vamos a estar hablando de Mysore todo el tiempo, no, vamos a estar hablando de la práctica de Ashtanga Yoga tradicional, que se Exacto, enseña al estilo Mysore. Y sí. entonces Maizoreando viene a decir que estamos unidas a la tradición. Eso, qué bien te quedó. Bueno, pues yo creo que queda súper claro, ¿no? Como Lo lo que que venimos a a ofrecerles, ofrecerle. a compartirles. Y vamos a tener diferentes proyectos, entrevistas, sorpresas. Como decía Merce antes, la mayoría de los podcasts que hay de Ashtanga, no sé si hay alguno en español, la verdad, pero la mayoría suelen hacer entrevistas, ¿no? Y suelen ser entrevistas obviamente en inglés, porque son podcasts en inglés. Mm, Y yo creo que es súper interesante entrevistar a profesores y sí, practicantes sí, sí. Tener que hay, conversaciones, sí, ¿no? Sobre conversaciones, Astanga. sí, porque hay tantos maestros buenísimos y practicantes, o sea, buenísimos me refiero porque una práctica buena no tiene que ser una práctica muy avanzada, simplemente muy conectados con la práctica, ¿no? Exacto, y con Y mucha que tienen, experiencia. sí, y que tienen mucho que compartir, ¿no? Em, Mm. y como que se escuchen las voces españolas de la Ashtanga. Eso, que haya también como contribuir a la comunidad Ashtangui de habla hispana, ¿no? Porque Que es grande. es que es grande y como que me parece a mí que hay poco contenido para lo grande que es la comunidad, que parece Sí. que no, pero, jolín, ahora yo cuando fui a Mysore también vi un montón de gente de Sudamérica, Mm, o sea, hay como, bueno, muchísima gente sí. que practica y poco contenido, ¿no? Y uno Mm, cuando busca y bucea un poco por las redes, te encuentras que no, que todo es en inglés y no todo el mundo habla inglés, entonces vamos a intentar ofrecer ahí pues eso, pues ese contenido y esperamos que les guste. sí, así que si eres profesor de Ashtanga en español, de habla hispana, y te gustaría
que te gustaría participar en nuestro podcast, nos puedes escribir. Nuestro Instagram es Maisoreando y luego también tenemos una cuenta de email, también nos puedes escribir emails. Maisoreando@gmail.com. Exacto, sí. Bueno, pues ya antes de acabar, recordarles una cosita, y es que todo lo que hablamos aquí siempre va a ser desde nuestra propia experiencia. Son opiniones y no quiere decir que sean la verdad absoluta. Entendemos que cada persona tiene su propia experiencia, sus vivencias, así que, por supuesto, desde el respeto vamos a compartir, pero eso, respetando todas las opiniones. Fin del episodio 0 de Maisoreando con Vivi y Merce. Muchas gracias por escucharnos. Este es tu podcast semanal de Ashtanga Yoga. La próxima semana seguimos Maisoreando. Sapta jumping ahead.